Vamos a continuar con nuestra serie No te destruyas. Estamos hablando de emociones, de sentimientos, de actitudes que están dentro de nosotros, que tienen la capacidad de arruinar, destruir nuestras vidas y las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Hemos hablado de muchas cosas como la culpa, la depresión, el resentimiento, el temor, el miedo, el afán, la ansiedad, el orgullo, la baja autoestima, la envidia. Y hoy continuamos dentro de nuestra serie con el tema el egoísmo. El egoísmo es uno de los más grandes problemas de la humanidad. Vivimos en una sociedad egoísta. Cuando nosotros estudiamos la Biblia nos describe a nosotros los tiempos finales, los días que estamos viviendo, yo creo. Y lo que nos deja ver la Biblia cuando está hablando de este tema antes del fin y describe la generación que vivirá en esos tiempos, la Biblia nos muestra una foto de una generación llena de egoísmo. Quiero que miremos la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, donde la Biblia nos habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos, en los últimos días. Dice la Biblia en el versículo 1 y 2, en la versión lenguaje actual: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿Y por qué va a enfrentar muchas dificultades? Ahí está en el versículo 2. Dice: porque habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Yo creo que cuando nosotros leemos este versículo, no podemos negar que ese versículo nos muestra una foto de la sociedad en la que estamos viviendo. Gente egoísta, interesada en ganar más y más dinero, que se levanta pensando en él y se acuesta pensando en ello. Gente orgullosa que se cree más que los demás, y sigue narrando muchas más características de esta generación. Pero me llama la atención que lo primero que hace mención este versículo, describiendo el carácter de los hombres en los últimos días, es: habrá gente egoísta. Egoísmo. Y esto lo dice el apóstol Pablo, pero también lo muestra el Señor Jesucristo, cuando en cierta oportunidad sus discípulos le preguntan: ¿cómo sabremos nosotros acerca de los últimos tiempos? Háblanos de las señales de tu venida. Y dentro de las señales que el Señor Jesucristo dio, además de hablar de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de hambres, de pestes, dijo lo siguiente, Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nos habla el Señor Jesucristo que el amor en estos tiempos se enfriará. Me gustaría leerlo en el lenguaje actual. Dice: la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Me gusta como lo dice esta otra versión, Palabra de Dios para Todos. Dice: debido a que habrá mucha maldad, el amor de la gente desaparecerá. Jesucristo nos habla de una generación sin amor. El amor desaparecerá. Y en esta versión Dios habla hoy, que es la versión católica, me gusta como lo dice. Dice de la siguiente manera: habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. El Señor Jesucristo nos muestra que en estos últimos tiempos desaparecerá el amor, se enfriará. Y está hablando del amor hacia los demás. Porque la gente sí tendrá amor, pero amor propio, amor por sí mismo, un amor de orgullo hacia sí mismo. Pero lo que nos muestra la Biblia es que el amor por los demás va a desaparecer. Y cuando desaparece el amor,
por las demás personas, lo único que en realidad queda es el egoísmo. Porque está claramente evidenciado por la palabra que uno no puede amar y ser egoísta al mismo tiempo, porque en el amor no hay egoísmo. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13 describe lo que es el amor. Y dice lo siguiente en el versículo 4 y 5: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Y escuche esta parte, dice: no busca lo suyo, no busca lo suyo. En otras versiones dice: no es egoísta. Porque ¿qué es el egoísmo? Sino simplemente uno vivir en la vida para buscar lo suyo. ¿Cómo andamos hoy en día? Yo quiero que usted mire esta imagen que tenemos en la pantalla. Vemos un poco de gente caminando de aquí para allá. Pero si uno se preguntara qué anda buscando cada una de esas personas, la respuesta es: cada uno anda buscando lo suyo. Y esto nos hace pensar, o me hace pensar particularmente, en lo que dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 56 versículo 11. La Biblia está hablando de los hombres y está diciendo lo siguiente allí en la parte B. Dice: todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Escuche lo que dice: cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y en esta generación egoísta, en esta sociedad en la que vivimos hoy día, este versículo nos define. Cada persona andando su propio camino, buscando su propio provecho, cada uno por su lado. Hay una frase que anda por ahí por internet que me llama la atención. Dice: hemos llegado a la luna, pero tenemos problemas para cruzar la acera y llegar a la casa de nuestro vecino, porque no nos interesa las personas, no nos interesa el vecino, no nos interesan los demás. Estamos tan obsesionados con nosotros mismos que no hay lugar en nuestro corazón para las demás personas. En cierta ocasión le preguntaron al Señor Jesucristo acerca de qué era lo más importante delante de Dios. Y el Señor Jesucristo respondió que lo más importante es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero ahí no acabó el asunto. Dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en ese momento, cuando Jesús habló de amar al prójimo, esta persona que le había hecho la pregunta vuelve y le pregunta: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y cuando a Jesús se le pregunta por ello, Él da una historia que es una de las historias más conocidas en la Biblia, la historia del buen samaritano, que nos relata esta historia. Escúchela. Lucas 10:30. Dice la Biblia: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Imagínense esta escena: un hombre que es víctima de un robo, tirado en el piso, sangrando. Dice la Biblia en el versículo 31: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y me llama la atención que el Señor Jesús no habla de cualquier otra persona, sino que específicamente en esta historia está hablando de un sacerdote, de un pastor, de alguien que conocía la palabra, de alguien que conocía a Dios, que supuestamente su interés sería el ayudar a los demás. Pero este hombre era un hombre egoísta,
que estaba andando, como lo dice Isaías 56, buscando su propio provecho, sin importarle a nadie más que a sí mismo. Dice la Biblia que siguió de largo. En el versículo 32 dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, se dio cuenta de la situación. No estamos hablando de alguien que no se dio cuenta, lo vio, pero dice la Biblia, pasó de largo. Pero note que Jesús está hablando de un levita. ¿Qué era un levita? Un líder religioso, alguien que ayudaba en el templo. Y vuelve el Señor Jesús a hablar de una persona que conoce de Dios, que conoce la palabra, que supuestamente tiene el amor de Dios, pero que está buscando lo suyo y no se interesó por esa persona, siguió de largo. Y lo que nos muestra la Biblia son personas pasando de largo que tienen una incapacidad de sentir empatía, de sentir misericordia por una persona que está sufriendo. Porque cuando hablamos del egoísmo, estamos hablando de personas que somos incapaces muchas veces de ponernos en los zapatos de los demás, de identificarnos con el dolor, de uno pensar: si a mí me hubieran robado el carro, me hubieran pegado una puñalada, estuviera en el piso sangrando, ¿cómo me gustaría que alguien me tratara si me viera? De pensar: si este hombre fuera yo, ¿qué le gustaría que yo hiciera? Pero obviamente el egoísmo nos ha llevado a ser una generación que tiene este tipo de comportamientos, que simplemente andamos cada uno en nuestro camino, cada uno buscando lo nuestro y cada uno por su lado. ¿Qué es el egoísmo? Según el diccionario, el egoísmo es una actitud humana que aparece cuando una persona no piensa en los demás, sino que piensa solo en sí misma. Escuche otra definición: el egoísmo es una actitud tóxica y dañina para las personas, ya que los lleva por la vida guiados solo por sus propios intereses. Y esto termina llevándolos a una vida de soledad, ya que están cegados en lo que los beneficia a ellos mismos y no piensan en otras personas. La pregunta es: ¿eres tú una persona egoísta? ¿Soy yo una persona egoísta? Yo creo que todos nosotros hemos estado batallando desde hace mucho tiempo con el egoísmo en nuestras vidas. Porque de alguna manera lo que la Biblia nos muestra es que por naturaleza nosotros somos egoístas desde niños. Haz tú la prueba como un niño. Mete a un niño en un lugar lleno de juguetes. Al tiempo ni le prestará atención a la mayoría de los juguetes. Pero si tú pones otro niño, él ya no quiere que nadie le tome sus juguetes. No, porque no quiere compartir, el egoísmo que llevamos por dentro. La cuestión triste es que muchos de nosotros decimos que hemos nacido de nuevo, que el amor de Dios ha llegado a nuestra vida, pero seguimos con una actitud de egoísmo. ¿Cuáles son las características, los rasgos de una persona egoísta? Yo quiero que usted escuche estas características y que usted y yo nos evaluemos si están en nuestras vidas. Número 1, una persona egoísta siempre busca su beneficio personal por encima del de los demás. En todo siempre quiere ser beneficiado. ¿Qué hay de bueno para mí? No le gusta compartir. Sus cosas son suyas y de nadie más. Siguiente, no le gusta prestar nada. No le importan los problemas de los demás. Está obsesionada solo con sus propios problemas. Escuche esta: le gusta hablar y que los escuchen, pero no les gusta escuchar a los demás. No tiene en cuenta las opiniones de los demás.
no le interesa ayudar a nadie. O escuche esta, siempre busca algo a cambio. Es decir, solo da o solo ayuda si van a recibir algo a cambio. No se desprenden de sus cosas. No les gusta, escucha esta, les gusta recibir, pero no dar. Otra, usan a las personas, pero no las aman. Siguiente, aprovechan cada situación para salir beneficiados. Quieren dominar para que se hagan las cosas que a ellos les gustan, o que se hagan las cosas a su manera. Si vamos a comer, vamos todos a comer, pero vamos donde a mí me gusta. Vamos donde yo quiero, hagamos las cosas a mi manera. Siguiente, no se involucran en las vidas de los demás. No me gusta ni meterme ni que se metan en mi vida. No tienen tiempo para nadie. Están demasiado ocupados con sus propias metas, sueños, deseos, trabajos para pensar en alguien más. Y la que ya mencionamos, incapacidad de sentir empatía por los demás. Obviamente toda esta actitud está muy lejana a ser lo que Dios soñó y quiere para sus hijos, para su creación. Porque el mensaje de la Biblia no es un mensaje egoísta. Escuche la exhortación bíblica para nosotros los cristianos. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4, pero en esta versión Nueva Traducción Viviente dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Está hablando la Biblia de egoísmo allí. Por supuesto que no está hablando de no mirar solo por lo nuestro, mirar por lo de alguien más. Gálatas 6:2 dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ayudarnos unos a otros. Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayuda mutua. Fíjese en esto, Romanos 15, versículo 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Escuche versículo 3: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y podríamos hablar de muchos versículos más que simplemente nos están demostrando el interés de un Padre que nos ama y nos creó, pero no para que viviéramos cada uno por su lado, cada uno buscando lo suyo, cada uno en su mundo, sin pensar en nadie más. Ese no es el mensaje de la Biblia. Fíjese en esto, ni siquiera en nuestra oración, porque muchas veces hasta nuestra manera de orar refleja nuestro egoísmo. En estos días estaba orando con mi mamá. Estábamos teniendo un tiempo devocional en casa y entonces yo oré primero y después le dije: madre, continúa con la oración. Y ella empezó a orar, y cuando escuchaba su oración, eso me impactó mucho, porque yo veía que ella estaba orando por tanta gente, por tantas personas, mencionaba y oraba por tanta gente en su oración, mientras que yo, que era el pastor, había estado orando por cosas muy personales. Y me di cuenta aún de mi egoísmo en mi manera de orar, porque hasta allí se refleja nuestra actitud.
Créame que yo no le estoy predicando esto porque les pueda dar el total ejemplo. Yo sé que en mi vida también hay egoísmo y que necesito cambiar, pero ese es un mensaje para todos. Cuando el Señor Jesús habló acerca de la oración, dijo lo siguiente en Mateo 6, versículo 9: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos enseñó la oración del Padre nuestro, no la oración del Padre mío. Decía en el versículo 12: perdona nuestras deudas. No dijo perdona mis deudas, como también nosotros perdonamos. No nos metas en tentación. No dice no me metas en tentación. Líbranos del mal. Toda la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, nos está hablando de una oración que incluye a alguien más. No es una oración egoísta. Nos está enseñando que aún hasta en nuestra oración debemos tener personas allí presentes. No simplemente hacer la oración que hemos mencionado tantas veces, la oración de la oveja: bendíceme, ayúdame, prospérame, sáname, y todo me. Egoísmo. ¿Cómo hacer para vencer el egoísmo? Porque si no lo vencemos, esto va a destruir nuestras vidas, como todas las otras áreas que hemos hablado. Número 1, lo primero que nosotros necesitamos hacer es todos los días pedir y llenarnos del amor de Dios. Yo quiero preguntarte algo: ¿tú le pides a Dios que te llene de amor todos los días? Porque la mayoría de nosotros estamos interesados y hacemos muchas peticiones egoístas: el carro, la casa, o los que somos cristianos queremos unción, autoridad, poder. Pero ¿cuántos de nosotros decimos: Señor, yo necesito que me des amor? La Biblia dice en Romanos 5, versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La Biblia me dice que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, el amor de Dios está en su vida. Pero creo que nosotros no lo hemos entendido, porque pensamos que ser llenos del Espíritu Santo es tener una chiripiorca espiritual y temblar y hablar y caernos al suelo y soplar a otros y que se caigan. Pero yo conozco muchas personas que supuestamente están tan llenos del Espíritu Santo, pero no hay nada de amor en su vida. ¿Y cómo puede decir alguien que está lleno de amor si vive solo para sí mismo? Vemos a personas sangrar necesitadas en nuestro camino, pero seguimos de largo y decimos que estamos llenos del amor y del Espíritu Santo. Tenemos que pedir amor, porque el amor quita el enfoque de nosotros y lo pone en las personas. Cuando nosotros estamos llenos del amor, dejamos de ser solamente receptores para convertirnos en dadores. Entendemos que no estamos solamente aquí para recibir, sino también para dar. Porque la Biblia dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo. Porque el amor te lleva a dar, a entregar. Lo primero que necesitamos es llenarnos del amor de Dios, pedirle a Dios que nos dé amor. Yo soy el primero en reconocer que necesito el amor de Dios. Usted también lo necesita. Número 2, ¿qué debemos hacer? Debemos empezar a recordar y a tener en cuenta que hacemos parte de algo tan grande como lo es la familia de Dios. Usted tiene una familia grande, pero no solamente son los que viven con usted en casa. Nosotros hacemos parte de la familia de Dios. Y necesitamos empezar a relacionarnos con la familia, empezar a añadir personas a nuestra vida. Piensa en esto: un adolescente, ¿qué le interesa? No piensa sino en sí mismo, en tomarse selfies, foticos. Por lo regular es una persona egoísta.
Pero en la medida que nosotros vamos añadiendo personas a nuestra vida, empezamos a cambiar el enfoque. Cuando uno se enamora, cuando uno se casa, ya uno no piensa solamente en uno, ya uno piensa en su esposa. Cuando ahora no tiene un hijo, cuando uno recibe un bebé, ya uno piensa no solamente en uno piensa qué le voy a comprar, cómo lo voy a agradar, cómo le voy a ayudar, cómo le voy a pagar sus estudios. Porque el amor y el relacionarnos, el añadir gente a nuestra vida, quita el egoísmo en nosotros. Cuando pensamos en esto, que hacemos parte de la familia, de una familia grande que es la familia de Dios, y que necesitamos empezar a relacionarnos con ellos. Efesios 2 versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois miembros de la familia de Dios. La Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios, donde Dios es el Padre y tú y yo somos hermanos. Dice Gálatas 6:10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo quisiera preguntarte una cosa. ¿Tú consideras a la persona que está ahí a tu lado miembro de tu familia? ¿Realmente nosotros vivimos lo que dice la Biblia aquí? Entendemos de que somos la familia de Dios. Cuando muchas veces llegamos a una iglesia y hoy en día llegamos tarde, nos vamos temprano y no nos interesa ni siquiera saber quién se sienta a nuestro lado. No sabemos el nombre del que está delante. No sabemos si hay alguien que es miembro de nuestra misma familia, que está en la iglesia, que no tiene nada que comer hoy y que es mi familia, pero a mí no me importa. Y no solamente la Biblia nos muestra como una familia, nos muestra como un cuerpo. Primera de Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos un cuerpo y cada uno somos miembros. Primera de Corintios 12:20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. La Biblia nos está mostrando como un cuerpo y nos está diciendo que nosotros nos necesitamos. Tú necesitas de alguien y alguien está necesitando de ti. Tú no puedes decir: yo no necesito a nadie, porque tarde o temprano en la vida te vas a dar cuenta que estás equivocado. Tú necesitas de alguien y hay alguien sangrando en el camino que necesita de ti. Y la Biblia dice: somos un cuerpo. Pensemos en esto. Si usted viene aquí, yo tengo mi mano, pongo mi dedo aquí, usted viene con un martillo y me machuca un dedo, me golpea un dedo con un martillo, todo mi cuerpo va a reaccionar. Me voy a mover, mis ojos van a lagrimear, voy a gritar, mi boca reacciona, voy a gritar santo, o si no estoy convertido voy a gritar una grosería. Pero todo el cuerpo va a reaccionar, porque siente el dolor de uno de sus miembros, así sea el más pequeño. Lo que yo quiero preguntarme es si nosotros realmente vivimos esto, porque cuántas veces hay alguien que está sufriendo en la misma iglesia y no nos duele. ¿Cuántas personas podrían estar sin un plato con qué comer y nosotros no nos duele? Ni sabemos cómo se llama por nuestro egoísmo. O simplemente no nos gozamos. La Biblia dice que si un miembro del cuerpo se goza, todos deberían gozarse. ¿Cuántas veces hay alguien que dice: me voy a casar, está alegre, está feliz, y dice: hermano, los invito a mi boda, nadie viene? ¿Por qué? Porque no nos interesa, porque no es lo mío, porque no me beneficia, porque no es mi situación, porque no es mi alegría. No sentimos la alegría del otro como mi alegría, no sentimos el dolor del otro como mi dolor, por nuestro egoísmo. Y totalmente, si nosotros nos dejamos dominar por esta actitud, no vamos a poder vivir lo que dice la Biblia.
Hay más de 58 referencias en la Biblia que dice unos a otros, que nos muestra la Biblia que nos necesitamos unos a otros y que Dios espera algo de unos y otros. Le voy a leer algunos versículos. Primera de Juan 4:7. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Santiago 5:16. Confiésense sus ofensas unos a otros. Oren unos por otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Anímense unos a otros. Edifíquense unos a otros. Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros. Perdónense unos a otros. Efesios 4:32. Sean benignos unos con otros. Perdónense unos a otros. Gálatas 5:13. Sírvanse por amor los unos a los otros. Romanos 15:7. Recibíos los unos a los otros. Primera de Pedro 5:14. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Pero hoy en día ni siquiera el saludo. Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Y podría hablar muchos más versículos que nos muestran que uno no puede ser espiritual sin pensar en los otros, que en el aislamiento, que yo solo viviendo una vida de egoísmo no puedo mostrar el amor de Dios, ni puedo vivir la vida cristiana. ¿Cómo vas a vivir todo lo que dice la Biblia si solamente piensas en ti, si yo solamente pienso en mí? Así que número uno, nosotros para echar fuera el egoísmo necesitamos llenarnos del amor de Dios, reconocer, añadir relaciones con nuestra familia espiritual. Número 3, necesitamos servir. El servicio hace que nosotros dejemos a un lado el egoísmo. El Señor Jesucristo dio dos opciones. Él dijo: ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y nos mostró dos estilos de vida: el que se sienta que le sirvan y el que le gusta servir. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Te gusta sentarte a la mesa para que los demás te sirvan? ¿O te gusta servir? Obviamente el que le gusta sentarse a la mesa, a que le sirvan, refleja su egoísmo. Y el que le gusta servir, refleja su amor. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo dijo: yo no vine a que me sirvan, vine a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pensemos en esto. Nosotros tenemos alrededor de 168 horas a la semana. ¿Qué tal si nosotros decidiéramos apartar unas horas para servir, en orden de sacar el egoísmo de nuestra vida? De 168 horas, ¿qué te cuesta sacar 2 horas para servir en tu iglesia? Para ayudar en una puerta, para hacer un aseo, para transportar a alguien, para bendecir a alguien, para servirle a otra persona. Sacar horas para servir de nuestra vida. Efesios 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, fuimos creados por Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La Biblia me está hablando de que Dios nos creó y nos formó y puso unas obras, un servicio para que nosotros desarrollemos en esta tierra. Y escúcheme lo que le voy a decir: a menos de que nosotros sirvamos a los demás, vamos a ser las personas más insatisfechas e infelices. ¿Por qué crees tú que hay tantas personas que en Hollywood, y hemos escuchado de tantos famosos, millonarios, bellos, que tienen todo para ser felices y terminan suicidándose, quitándose la vida en depresión? Porque se equivocaron en la vida, porque vivieron para sí mismos, y eso lo único que trae es depresión.
Le preguntaron a un psiquiatra conocido en los Estados Unidos, Karl Menninger, cuál era la solución para la depresión, para una persona que vive triste. Dijo: salga de su casa, cierre la puerta y vaya a ayudar a alguien, viva para servir, ayude a los demás y la depresión se irá. Porque cuando tú entiendes que fuiste puesto en esta tierra no solamente para recibir, sino para dar, para ayudar, para servir, le encuentras sentido a tu vida. Obviamente cuando no vives para servir, los pensamientos de depresión, de una vida egocéntrica, te inundan y te destruyen. Cuarto, ¿qué hacer para sacar de nuestra vida el egoísmo? Negarnos a nosotros mismos. Lucas 9 versículo 23 dice: y decía Jesús a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negación. Negarte por el amor a otros. Piensa nada más en esto: un hombre que se va a adulterar, a engañar a su esposa. ¿En quién está pensando él? ¿En su propio placer? ¿En su satisfacción sexual personal? Pero no estás pensando en una esposa, en unos hijos. Es egoísmo. Cuando una persona, los que vemos hoy en día aquí en nuestro país y en las naciones de la tierra, corruptos, que se roban miles y millones de dólares, de pesos, la moneda que sea, todos los días casos de enriquecimiento lícito. ¿En quién está pensando ese político, ese corrupto? Está pensando en la gente, en la comunidad, en el servicio de los demás. No está pensando solo en sí mismo. Por eso la Biblia nos llama a nosotros a negarnos a nosotros mismos. Dice Juan 17:19: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Está hablando de que Jesús se santificaba, se apartaba, se consagraba por amor a nosotros. Y si tú quieres reflejar a Cristo, y yo quiero reflejar a Cristo, necesitamos santificarnos por amor a nuestra casa. Yo podría ir y fallar, acostarme con una mujer ya, satisfaciendo mi deseo personal, pero eso sería una actitud egoísta. No pensar en mi esposa, en una hija, en una iglesia, que dañaría. Así que necesitamos, en orden de sacar el egoísmo, dominio propio, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Cuidarte por amor a tu familia, cuidar tus ojos por amor a tu casa, cuidar tu vida, tu sexualidad por amor a los tuyos. Siguiente, número 5. ¿Qué hacer para sacar el egoísmo de nuestra vida? Necesitamos acercarnos a la necesidad de otros. Volvamos a la historia del buen samaritano. Un hombre está en el piso, ha sido robado, está herido, está golpeado. Pasa un religioso, sigue de largo. Pasa un levita, un líder de una iglesia, sigue de largo. Pero un hombre cambia la historia. Dice en el versículo 33: un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Escuche lo que pasó. Los otros siguieron de largo, como dice Isaías 56, cada uno por su camino, cada uno buscando lo suyo, cada uno haciendo lo que le parece. Pero este hombre vio al hombre y dice: se acercó, y cuando se acercó lo vio, y cuando lo vio sintió algo se encendió en su vida: la misericordia, la compasión. Y cuando eso se encendió en su vida, logró entonces hacer algo. Dice el versículo 34: y acercándose vendó sus heridas, les echó aceite, le echó vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día sacó dinero, 2 denarios, se los dio al mesonero. Le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hizo algo al respecto, y que involucró su dinero, su tiempo, parar actividades, parar su agenda para ayudar a otro, dejar su egoísmo, dejar de pensar en sí mismo para pensar en otro. ¿Por qué? ¿Qué lo movió a eso? A acercarse.
Muchas veces nosotros estamos viviendo en un egoísmo porque no nos hemos acercado a la necesidad de las personas. Nosotros tenemos aquí un hermano que está enfermo de cáncer, Giovanni. Y muchos de nosotros lo sabemos y quizás algunos harán una oración por él, algunos ni pensarán en él. Pero una cosa es cuando tú te acercas. Esta semana fuimos. Y cuando tú te acercas y lo ves, su malestar, sus dolencias, su incapacidad de levantarse, de moverse, su peso en los huesos, eso te mueve, te conmueve, te mueve a orar diferente, a amar, a tratar de ayudar, a pensar diferente. Pensemos en tantas personas que sufren, niños, gente muy en la pobreza, que simplemente nosotros no sentimos nada porque estamos pensando solo en nosotros, en ganar dinero, en amontonar en nuestros bienes, en nuestras cosas. Y no necesitas ser muy lejos, quizás en tu misma casa haya alguien con necesidad, una esposa necesitada, un hijo necesitado que necesita más de tu dinero, necesita quizás tu tiempo, tu compañía, tu consejo, tu ejemplo. ¿Qué hacemos para escapar del egoísmo? Número 6 y última, necesitamos tomar una decisión. Y es la decisión de cada día ser bendición. La Biblia dice en Génesis capítulo 12 versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nos está hablando la Biblia del propósito de Dios con Abraham, engrandecerlo. En otras versiones dice hacerlo famoso, bendecirlo. Pero ¿cuál era el propósito? Para que él fuera bendición a otros. Nosotros necesitamos entender que si Dios nos ha bendecido es para ayudar, para servir, para compartir con otros. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y termino con este versículo, 2 Corintios 1:4 dice: cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Escúcheme, porque la Biblia nos está diciendo que todo lo que nosotros experimentamos, si experimentamos problemas y dificultades y recibimos ayuda, consuelo, transformación de Dios, es para ir a bendecir a otros. Y si nosotros somos bendecidos, prosperados, levantados, sanados, es para bendecir a otros. Así que necesitamos tomar una decisión en razón de sacar de nuestro egoísmo de nuestra vida. Todos los días, ¿qué tal si nosotros lo hacemos como iglesia? Tomar la decisión de decir: voy a bendecir a alguien hoy, voy a ayudar a alguien hoy. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer, no necesitamos ser millonarios para bendecir a alguien. Con una palabra de ánimo, con un mensaje de texto, con una oración, con un compartir, con una invitación a almorzar, podemos bendecir y tratar de decirle: Dios, ayúdame que cada día yo incluya a alguien más en mi vida, ser bendición para otros. Y que esta profecía que fue dada, este panorama que fue descrito en la Biblia, cuando el Señor Jesús dijo: en los últimos tiempos habrá una generación egoísta, el amor de muchos desaparecerá, que eso no se meta en la iglesia, que no se meta en nuestros corazones, que nosotros podamos ser libres del egoísmo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, perdónanos porque hoy podemos reconocer que muchas veces hemos sido una generación egoísta. Tú dijiste que en los últimos tiempos se enfriaría el amor. Perdónanos cuando ha pasado dentro de la iglesia. Perdónanos, Dios, cuando hemos visto a la gente en el camino ahogándose en su sangre y hemos seguido derecho.
Cuando aún conociendo tu palabra, nosotros hemos simplemente buscado lo propio y hemos dejado de buscar, Señor, lo de los demás. Cuando hemos sido, Señor, personas que no les interesa a nadie más que a sí mismos. Te pedimos que nos ayudes a cambiar y que traigas una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, que seamos cambiados, mudados. Señor, te damos gracias por tu palabra y permite que a partir de hoy todos los días podamos hacernos un propósito. Voy a hacer bendición para alguien más hoy. Señor, gracias. Hoy te pedimos que nos llenes del amor de Dios. Danos el amor de Dios, danos la llenura del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a amar a nuestra familia de la fe, a nuestra familia natural, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.